El granjero rico abre su corazón tras ver a una mujer durmiendo en el establo. La brisa nocturna recorría el pequeño pueblo agrícola de San Miguel, donde Javier, un granjero de corazón y alma, había transformado su vida de simples cultivos en una abundante fortuna. La luna brillaba fuerte en el cielo, iluminando su granero, una construcción sólida con paredes de madera desgastada por el tiempo. Sin embargo, esta noche no era como las demás. Algo inusual le esperaba en su refugio. Fue al granero, como cada noche, cuando un sonido sutil le hizo detenerse. Allí, entre las pajas, encontró a una joven dormida. Era Elena, con el pelo revuelto y un rostro delicado que hablaba de historias no contadas. Primero, Javier sintió un nudo en el estómago. La imagen de una intrusa no hizo pensar en lo peor. ¿Qué problema traería consigo? Sin embargo, al mirarla más de cerca, no pudo evitar sentir curiosidad. Era tan diferente. A su lado, el oro de su riqueza parecía no tener valor. La luz de la luna reflejaba un brillo especial en su piel y sus sueños parecían más vívidos que cualquier mercancía en el mercado. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa, a medio camino entre la preocupación y la compasión. Elena despertó sobresaltada. Sus ojos reflejaban miedo y un atisbo de desesperanza. Sin embargo, al mirarlo, sintió una extraña calma. Le contó que era un artista en busca de inspiración, que había estado huyendo de un pasado tormentoso. La conexión fue inmediata. Mientras conversaban, Javier descubrió sentimientos oprimidos. La vida que había llevado, llena de tierras y dinero, se sentía vacía en comparación con la intensidad de la vida de Elena. Él era un hombre próspero, sí, pero también un prisionero de su soledad. Cada cosecha exitosa y cada venta millonaria solo habían construido muros alrededor de su corazón. Elena, al hablar de su lucha, le reveló secretos de su propia vida. Se sintió identificada con su dolor, con su sensación de estar perdido en un mundo que no comprendía. Mientras compartían sus historias, Javier comenzó a experimentar un alivio que no había sentido en años. El aire pesado de la soledad se aligeró un poco, como si una ventana se abriera de golpe después de un largo letargo. Pero la historia no terminó ahí. Al caer la noche, el silencio de su encuentro se rompió de repente. Un golpe en la puerta del granero, un sonido que resonó con malicia, hizo que sus corazones se detuvieran. «¿Quién está ahí?», preguntó Javier, con un tono casi desafiante, pero el miedo se apoderaba de él a medida que una figura oscura apareció en el umbral. Era el padre de Elena, un criminal que la había estado buscando. Su mirada era feroz y cargada de amenazas. Javier se encontró en una encrucijada: protegerse a sí mismo o arriesgarlo todo por lo que comenzaba a florecer entre ellos. La paz que había encontrado en la conversación anterior se desvanecía rápidamente. La sensación de inquietud creció, mientras el padre de Elena lo miraba con desprecio. «La niña me ha robado», dijo con voz gruesa, y Javier sintió que el miedo se convertía en pánico. ¿Podría enfrentar su pasado y salvar a Elena? ¿O perdería todo lo que había construido hasta ahora? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente. Increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El silencio tenso en el granero pesaba como una losa. Javier miró al padre de Elena, sintiendo que el aire se volvía denso. Su mente trabajaba a 1000 por hora. La figura de aquel hombre, oscura y amenazante, brillaba bajo la luz de la luna, como un presagio oscuro. «La niña me ha robado», repitió el criminal,
apretando los puños y mostrando los dientes. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Robado. ¿Qué podía haber tomado Elena que justificara tal furia? Elena dio un paso atrás, temblando. «No es lo que piensas», exclamó, su voz temblorosa resonando en la quietud. Pero el exterior pronto fue invadido por ecos de un motor. Un grupo de hombres con chaquetas de cuero apareció, ladrando órdenes. «¡Esa niña es mía! Elena, ven aquí», gritó el padre, señalando con un gesto brusco. En un instante, la tranquilidad de la noche se transformó en caos. Javier sintió cómo el pánico se apoderaba de él. Su mente buscó una salida, pero todo cerraba a su alrededor como un túnel en el que pronto quedaría atrapado. «No, déjala en paz», salió de su boca, intentando sostener el control. La valentía emergía en su pecho, pero sus manos temblaban. La situación se tornaba más seria con cada segundo. De pronto, Elena, con lágrimas en los ojos, reveló algo devastador. «Javier, él no es solo mi padre, es un capo criminal. Hay un precio sobre mi cabeza». El atunador golpeó su corazón. La confusión se apoderó de Javier. Todo lo que había sentido por ella se sumió en una oscuridad fría. ¿Había estado enamorándose de una criminal, de alguien que huía de un mundo peligroso? La realidad se desvanecía, convirtiéndose en una compleja red de traición y dolor. Elena se movía más cerca de él, pero el miedo congeló su conexión. La brisa ahora llevaba consigo un aire gélido, intenso. Un disparo sonó, rompiendo la noche como un rayo. Javier sintió que el tiempo se detenía. La escena se desenfocó y el ruido de los hombres resonó como un eco lejano. La sangre en su puño, un sabor metálico en sus labios. La realidad de su vida próspera, el oro y el éxito, se desvanecían frente a la amenaza que enfrentaba. «¡Huya!», gritó Elena, empujándolo hacia atrás. Lo necesitaba, pero algo estaba cambiando su esencia. «No puedo dejarte aquí». Pero era tarde. Las sombras se abalanzaban sobre ellos. En ese momento significativo, su vida entera pareció tambalearse. La ira del padre, el juego del destino y la figura de Elena ahora se envolvían en un futuro incierto. Luego ocurrió lo inesperado. Un grito desgarrador resonó. Un remolino de movimiento, y un hombre más alto apareció, el abuelo de Elena. «Amor, te he encontrado», soltó con furia incendiaria en su voz. Todo se sumió en caos. Los hombres con chaquetas de cuero comenzaron a dispersarse. No era un rescate, pero la revelación impactante era clara. Javier quedó atónito. ¿El abuelo? ¿Amor? Su mente nublada procesó que lo que creía saber sobre Elena era una fachada. ¿Quién era realmente? El contexto cambió. Los rostros, las historias, todo chocaba. El silencio repentino fue devastador, como una tormenta que había pasado y dejado solo un eco aterrador. Mientras el caos se desataba a su alrededor, con gritos y amenazas arremolinándose, Javier supo que no había vuelta atrás. Elena miraba entre temerosa y esperanzada, mientras la verdad sofocante llenaba el aire. En ese momento, el mundo de Javier se desmoronó. Todo estaba en juego. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿podría salvarla? ¿O ya era demasiado tarde para ambos? La luna brillaba, pero el futuro seguía en la oscuridad. El silencio repentino del granero se rompió como un cristal frágil. Javier sentía su corazón latiendo como un tambor. ¡Bam, bam, bam! El abuelo de Elena, con su llegada tumultuosa, lo había hecho pensar que tal vez había una salida. ¿Pero era realmente así? De repente, el padre de Elena soltó una risa oscura, casi burlona. ¿Creías que podrías esconderla, viejo? Vine a llevarme lo que es mío. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier miró a Elena, luego al abuelo, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué estaban ocultando?
Justo cuando se formaba un intento de respuesta en su mente, las luces de una camioneta brillaron a través de las rendijas del granero, proyectando sombras largas y amenazadoras. Javier vio a varios hombres acercarse, con rostros firmes y miradas llenas de determinación. Sabía que no era una broma. La realidad se hacía más oscura, más peligrosa. «Salgan», gritó el padre de Elena, con un aire de autoridad que no dejaba lugar a dudas. «Nadie se mueve. Ella es parte de este negocio». «¿Qué negocio?». La pregunta brotó de Javier con un hilo de dudas y desafía. Como si respondiera a su incertidumbre, el abuelo de Elena gritó de repente: «Es un negocio de vida o muerte». Una revelación lo golpeó como un rayo. ¿De qué estaba hablando? Las piezas del rompecabezas se arremolinaban en su mente, y la imagen de Elena comenzó a desvanecerse, transformándose en algo que no reconocía. Elena, con una mezcla de horror y determinación, se giró hacia Javier y lo miró a los ojos. «Javier, hay algo que no te he dicho». Su voz temblaba, pero había un fuego en su mirada. «Mi padre no solo es un criminal, lo es porque este es un negocio de narcotráfico». Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, creando ondas de incredulidad que casi podían tocarse. Javier sintió que se ahogaba. ¿Qué estaba escuchando? ¿Era posible? Su mente ardía con preguntas, pero el caos que les rodeaba no le permitía pensar. Mientras la camioneta se detenía, los hombres de cuero saltaban uno tras otro, creando un espectáculo aterrador. «Elena, ven aquí», gritó uno de ellos, y Javier sintió que el mundo giraba. Sin pensarlo, se interpuso entre los hombres y Elena. «No te la lleves», exclamó, su voz firme, aunque su cuerpo temblaba. Pero en ese instante, su propio miedo se convirtió en furia. Un disparo resonó de nuevo, esta vez más cercano, y su corazón se detuvo. Un agente encubierto bajo la cubierta de un arresto. Javier miró con horror como un hombre caía al suelo, la sangre empapando la tierra seca en un tono oscuro y espeso. ¿Quién era el verdadero enemigo aquí? «Elena, corre», gritó Javier, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La joven ya no era solo la musa frustrante de su vida, era un enigma lleno de peligros. Pero algo más profundo en su corazón le decía que el contacto humano valía la pena, que el amor podía florecer incluso entre las sombras. Sin embargo, cuando intentó moverse, sintió un agarre fuerte en su brazo. El abuelo de Elena, con unos ojos llenos de desespero, murmuró: «No muevas un músculo. Hay más en juego de lo que piensas». En ese momento, Javier comprendió que estaba atrapado en una red de engaños. Una lucha no solo por Elena, sino por su propia vida. Sus opciones se tornaron sombrías. Los ecos de la noche apenas se escuchaban, mientras sus pensamientos vertiginosos se entrelazaban en un puzzle complejo. El amor, la traición, el pasado. Y entre todo, la profunda traición que lo desconocía. ¿Era realmente su vida lo que estaba en peligro? ¿O era el eco de un amor que nunca debería haber comenzado? La luna brillaba, pero ya no había claridad en el futuro. ¿Podría salvarla? ¿O se convertirían ambos en víctimas de un pasado de él? Él no podía escapar. El silencio repentino del granero se rompió como un cristal frágil. Javier sentía su corazón latiendo con fuerza. ¡Bam! 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 El abuelo de Elena, con su llegada tumultuosa, lo había hecho pensar que tal vez había una salida. Pero, ¿era realmente así? De repente, el padre de Elena soltó una risa oscura, casi burlona. ¿Creías que podrías esconderla, viejo? Vine a llevarme lo que es mío. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Javier miró a Elena, luego al abuelo, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. Una sombra de duda cubría sus pensamientos. Algo estaba mal, demasiado mal. De pronto el abuelo de Elena, con los ojos desorbitados, dio un paso adelante. «Basta, no más mentiras». Los hombres de cuero se miraron entre sí,
confundidos. Javier aprovechó la oportunidad. ¿De qué habla? Su voz casi era un susurro entre el ruido. Pero el abuelo no pareció escucharlo. Elena, tú debes saberlo. Es hora de que te digas la verdad. Elena palideció, sus ojos perdidos en el caos. ¿Qué verdad, abuelo? He luchado toda mi vida para huir de esto. Javier sintió que un frío recorrió su espalda. La verdad sobre por qué tu padre te busca. Tú eres una de ellos. Las palabras resonaron en el aire, como un trueno que sacudió sus almas. Javier entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? El abuelo alzó las manos, desgarrado. No solo es tu padre un criminal, tú has estado involucrada en todo esto desde el principio. Elena, eres parte de la organización. Un golpe seco resonó en su mente. Javier sintió que las palabras le atravesaban como dagas. La chica de ojos soñadores, la musa que despertó su corazón, ahora revelaba un oscuro secreto. No, eso no es posible. Yo solo quería ser artista, huir de todo esto, exclamó Elena, pero su voz estaba llena de quiebres. El abuelo la miró con desesperación. ¿De verdad creías que podías escapar de tu sangre? Eres su sucesora. Javier se sintió mareado. La realidad daba vueltas como una tormenta inesperada. No, Elena, ¿qué significa esto? Gritó sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Los hombres de cuero avanzaron, sus rostros decididos. Sí, lo sabemos. Elena es la próxima en tomar el mando. Esto era un juego de vida o muerte. Una verdad oculta que nunca imaginó. El corazón le latía con furia. No creo una palabra de esto. Elena no podía ser parte de eso. Pero su mente lo traicionaba, cuestionando todo, incluso su amor. De pronto, un sonido sordo resonó. Un disparo. La noche se volvió un caos. Javier, no, gritó Elena, intentando empujarlo hacia un lado. Un hombre cayó al suelo, seguido de gritos ensordecedores. Javier se giró y vio que uno de los hombres que había salido de la camioneta había sido herido. ¡Despierta! No podemos quedarnos aquí, ordenó el abuelo, su voz quebrada entre la alarma. Pero mientras todos corrían, una sombra se abalanzó sobre él. Un destello de metal atravesó el aire. La adrenalina le nubló la vista y Javier se encontró empujando a Elena hacia la salida. ¡Salgan ahora! A medida que se movían, una figura apareció en la oscuridad. Un hombre alto, de mirada fría, con una pistola en la mano. Elena, vine por ti. Todo se volvió una confusión de luces y sombras en el granero. No es posible, gritó Javier, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de él. La verdad se derrumbaba sobre ellos. El corazón le latía con fuerza, un nudo en la garganta, una sensación de impotencia. Todo estaba en juego. Ya no puedes escapar de esto, dijo el hombre. Sus ojos recorrieron a Elena, como si pudiera ver todos sus secretos. Eres parte del legado, y no puedes rechazarlo. Las palabras se sentían como un eco aterrador. Javier miró a Elena, intentando encontrar alguna señal de la mujer que había conocido. Elena temblaba, pero había algo más en su mirada, una mezcla de determinación y resignación. No puedo dejarlo así, murmuró, su voz un hilo de angustia. Sus palabras se perdieron en el grito de la tormenta que se alzaba afuera. La decisión es tuya, insistió el hombre oscuro, una sonrisa malévola apareciendo en su rostro. Javier estaba en shock. ¿Era posible que todo lo que había vivido con Elena fuese una profunda mentira? ¿Podría él salvarla o se convertiría en su propia víctima en este laberinto mortal? La luna brillaba arriba, pero el camino hacia el futuro se oscurecía rápidamente. ¿Podrían encontrar una luz en ese abismo? ¿O el pasado los atraparía para siempre? Javier estaba en estado de shock. Las palabras del hombre oscuro retumbaban en su mente. Eres parte del legado y no puedes rechazarlo. La adrenalina pulsaba en sus venas, mientras sus pensamientos corrían en círculos. Elena
A su lado, temblaba como una hoja en otoño, pero algo en su mirada estaba cambiando. Era una mezcla de miedo y desafío, una chispa que Javier nunca había visto antes. No, eso no puede ser cierto, gritó, enfrentando al hombre con una rabia recién descubierta. Pero como una tormenta en el horizonte, la verdad parecía inminente. Elena llevó una mano temblorosa a su frente, como si le doliera la cabeza. No puedo, susurró, su voz quebrada. Javier sintió que el terror lo atrapaba. ¿Qué haces aquí?, preguntó, el padre de Elena avanzando como un depredador. ¿Así que encontraste a tu preciosa con nosotros? Sus palabras eran mordaces, y el aire se volvió pesado. La tensión era palpable. Javier se sentó en un rincón oscuro de su mente. Fue entonces cuando de repente un grito desgarrador resonó afuera. «Elena, vamos, corre». Era la voz de un hombre que no había visto antes. Se abrió la puerta del granero y en un abrir y cerrar de ojos, un torrente de figuras entró. Eran policías. Los hombres de cuero comenzaron a dispersarse, gritando palabras de advertencia y rabia. «No, no quiero involucrarte más», gritó Elena, pero el caos ya se había desatado. Javier solo pudo ver destellos de movimiento. Los hombres oscilaron entre la confusión y la desesperación. El padre de Elena fue atrapado. Sus palabras se quedaron atrapadas en el aire. «¡Me las pagarán!». Antes de que Javier pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el padre de Elena sacó una pistola. «Javier, aléjate», gritó Elena con un tono desgarrador. Javier sintió que su corazón se detenía. Pero algo más apareció en su mente, una sombra que lo abrumó, algo que nunca había esperado. La brisa nocturna cambió, trayendo consigo una sensación extraña. El grito desgarrador de Elena resonó nuevamente, y de forma inexplicable, el abuelo de Elena se lanzó hacia su hijo. Javier pudo ver el amor profundo en los ojos del abuelo. Una desesperación fresca. «No lo hagas». El tiempo pareció congelarse mientras los cuerpos se entrelazaban. El abuelo se interponía entre su hijo y la muerte. Sin embargo, todo sucedió tan rápido. Un tiro. Todo se volvió un borrón. El hombre oscuro cayó al suelo, su expresión congelada en el terror. Las miradas se centraron en el abuelo, que yacía inmóvil sin vida. No. A Javier le dolió el pecho. Sintió que el aire se le escapaba. La imagen del amor, la lucha y la traición flotaban en el aire como una tormenta. Elena se desplomó, el grito saliendo de sus labios como un torrente. «Abuelo». Javier sintió que su destino se torcía una vez más. En ese instante, la verdad le golpeó con un peso abrumador. No solo estaba luchando por amor, sino que sus propios lazos estaban bajo ataques devastadores. Mientras los policías comenzaron a arrestar a los hombres de cuero, Javier se inclinó hacia Elena, su dolor perforando la profundidad de su ser. «¿Qué pasa, Elena? ¿Quién era tu abuelo realmente?». Las lágrimas caían de sus ojos. Su rostro reflejaba una tristeza profunda y una confusión aterradora. Él estaba tratando de protegerme. El legado ensombreció nuestra vida aquí. No esperaba que todo esto estallara, explicó con dificultad. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. Cuando el legado se refería a cosas que no podía comprender, comenzó a cuestionarse. Pero antes de que pudiera decir algo más, una luz brillante iluminó el granero. Javier se dio la vuelta para ver a un agente encubierto, con un plano en sus manos. «¿Dónde están los archivos?», preguntó, con una energía férrea, extendiendo su brazo. «Hacia Elena. Necesitamos el mapa. Ella tiene que entregarlo». El impacto fue de otro mundo. «¿Mapa? ¿Qué estás diciendo?». Se atoró en la garganta de Javier. Todo lo que ya había creído estaba a punto de convertirse en cenizas. La mirada de Elena se oscureció. Un nuevo tormento llenó el aire.
¿Qué mapa? Nunca me dijeron nada. Las palabras giraban en su mente como hojas perdidas. La historia que creía conocer se deshacía, dejando solo fragmentos de una realidad mucho más oscura. La cacería comenzaba. Ya no era solo sobre su amor. Era la supervivencia contra un legado que parecía arrastrarlos a ambos hacia la sombra. El viento gélido trajo un nuevo susurro, y Javier supo que todo había cambiado. En medio de la pérdida y la confusión, una chispa de horror se encendía. ¿Podría realmente escapar de todo esto? La noche aún brilla, pero ahora la oscuridad se hacía mucho más profunda. ¿Qué secreto ocultaba Elena? ¿Quién era realmente? Todo estaba al borde de extinguirse. Javier estaba en estado de shock. Las palabras del hombre oscuro retumbaban en su mente. Eres parte del legado y no puedes rechazarlo. La adrenalina pulsaba en sus venas, mientras sus pensamientos corrían en círculos. Elena, a su lado, temblaba como una hoja en otoño, pero algo en su mirada estaba cambiando. Era una mezcla de miedo y desafío, una chispa que Javier nunca había visto antes. Justo cuando Javier intentaba procesar la nueva información, un estruendo resonó. La puerta del granero se abrió de golpe. Grupo de hombres armados irrumpió en la escena. Eran miembros de la policía. Sus rostros mostraban determinación y sus armas estaban listas. «¡Fuera de aquí! ¡Detengan a esos hombres!», gritó uno de los oficiales. La tensión se volvió palpable, acelerando la confusión. Javier sintió cómo todo se desmoronaba. Los hombres de cuero comenzaron a dispersarse, pero uno de ellos, el padre de Elena, decidió no rendirse tan fácilmente. Él levantó su arma, apuntando en dirección a los policías. «¡No pueden llevársela!», rugió, sus ojos desorbitados, llenos de locura. En ese momento, todo se volvió caótico. Un intercambio de disparos estalló. Javier vio cómo uno de los oficiales se desplomaba, y el eco de un grito desgarrador llenó el aire. «Javier, aléjate», gritó Elena, pero algo dentro de ella estalló. En un momento de desesperación, se lanzó hacia su padre. «¡Basta! Tú no puedes hacer esto». Las palabras, llenas de amor y odio, resonaron con un eco bañado en dolor. Javier sintió que su corazón se detenía al ver cómo Elena se enfrentaba a su progenitor. El hombre, sorprendido por la intervención de su hija, dudó un instante. «¿Por qué? ¿Por qué ayudas a los que quieren destruirnos?». Su voz tembló, mostrando un brillo de vulnerabilidad bajo la fachada de criminal. Pero lo que vino después, nadie lo esperaba. De repente, Elena retiró un objeto brillante de su chaqueta, un pequeño dispositivo que emitió un pitido agudo. «Este es el código de seguridad del almacén, el que contiene toda la evidencia de sus crímenes», gritó, apuntando el dispositivo hacia el suelo. En ese instante, todo se congeló. Unos instantes después, un destello de luz iluminó el granero. El dispositivo había activado una señal de emergencia. Como si lo hubiera esperado, el suelo comenzó a vibrar y la estructura del granero crujió. «Elena, ¿qué hiciste?», exclamó Javier, asustado, mientras el granero temblaba y un sonido ensordecedor llenaba el aire. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Elena, cargando el peso del mundo en sus hombros, respondió: «Lo siento, Javier. No sabía cómo más protegerte. Necesitaba salir de esto». Pero la revelación no terminó ahí. De entre las sombras emergió una figura vestida con un uniforme de policía. «Suficiente. El plan de tu abuelo era atrapar a todos. Él lo sabía todo», gritó, y una risa retumbante siguió. «Los que pensaban que estaban a salvo son parte del juego». Javier sintió cómo su mundo se desvanecía. El abuelo de Elena, que había sido atacado en su propio juego, se encontraba entre los policías ahora. Su mirada ardía de ira y venganza. «Nunca debiste involucrarte, Elena. Eras el eslabón que necesitábamos». La traición en sus palabras resonó, y las miradas se encontraron
justo antes de que la estructura del granero comenzara a colapsar. «¡Cuidado!», gritó Javier, mientras un tablón caía hacia él. Se lanzó hacia Elena, empujándola fuera del camino, y en ese instante todo perdió el sentido. El ruido ensordecedor y el escombro cayeron a su alrededor, cubriendo su visión. Justo antes de perder el conocimiento, vio la mirada de horror en el rostro de Elena. El caos se desvaneció, todo se tornó negro. Un susurro de esperanza se coló en su mente, pero a su alrededor, la realidad era un verdadero reclamo. ¿Sería este el final de su historia? ¿Podría haber algo más que descubrir? ¿Un misterio escondido en las sombras más oscuras de su vida? Javier estaba sumido en la oscuridad. Su mente se nublaba mientras el granero comenzaba a desmoronarse, dejando caer trozos de madera pesada por todas partes. El eco de los gritos, disparos y la risa cruel del padre de Elena se mezclaban con el estruendo del colapso. Cuando las sombras lo envolvieron, un grito desgarrador resonó en el aire. «Elena», fue un susurro pidiendo ayuda. Su voluntad se deslizaba entre él. Caos. En ese instante se sintió empujado por un deseo de protección. A pesar del peligro, logró levantarse. Se tambaleó intentando encontrarla, su corazón golpeando en su pecho como un tambor en una fiesta. Y entonces, en ese caos infernal, la visión se despejó. Mientras buscaba entre los escombros, un rostro conocido emergió de la sombra. Era el abuelo de Elena, su mirada hastiada, llena de secretos. «¿Dónde está Elena?», gritó Javier, levantando su voz por encima del estruendo. El viejo lo miró. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y resentimiento. Javier sintió que el miedo se apoderaba de él. «Ella», comenzó el abuelo, su voz un hilo quebradizo. La imagen de un hombre cayendo al suelo, disparado por la traición más inesperada, flotó en su mente. «Ella tiene que encajar en nuestra familia, ser parte de lo que somos». «Lo entiendo», susurró Javier, sintiendo el vórtice de la confusión tragárselo. El abuelo lo sorprendió alejándose un paso, como si estuviese en el borde de una revelación. «Tú no lo conoces todo, chaval. Elena no es la mujer que crees. Nadie ha huido. Esto es un juego, un legado que se aproxima». La sospecha llenó el aire. Javier sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «¿Legado? ¿Qué legado?», preguntó, temiendo la respuesta. Pero antes de que el abuelo pudiera hablar, otro disparo resonó. En el instante, el suelo tembló de nuevo. El viejo se giró. Su rostro se oscureció. «No, esto no puede ser. Necesito protegerla». En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia la salida del granero. Javier lo siguió, pero los gritos y las sombras lo rodeaban. Y en medio del caos, sorprendió sus ojos. Un destello familiar al final de sus travesuras. La figura de Elena. «Javier, ven aquí», gritó Elena, sus brazos extendidos. Pero mientras se acercaba, el aire cambió. Un nuevo sonido, gélido y ominoso, se deslizó entre ellos. La risotada de un hombre que no parecía pertenecer al mundo en el que estaban atrapados. Era un rostro nuevo. Un hombre robusto, con cicatrices en el rostro, que lo hacían parecer letal. «¿De verdad pensaron que podían hacer esto sin mí?», dijo el desconocido. Una sonrisa cruel adornando sus rasgos. «Soy el verdadero jefe aquí, el que controla las cosas desde las sombras. Y ahora, damas y caballeros, es el tiempo de la verdad». En ese momento, sus ojos se clavan en Elena. «Eres mía, y de nadie más». Elena palideció, comprendiendo que su pasado la alcanzaba de una manera aterradora. «No puedes hacer esto», tartamudeó. Javier sintió la desesperación engullendo el aire. Su corazón se hundió al ver a Elena desmoronarse. «¿No entiendes? Eres parte de mi mundo, y no puedes escapar de ello». La impotencia pesaba en el ambiente, como una espina atravesada en la garganta de Javier. «Tú eres la traidora.
exclamó el abuelo, su voz desgarrada. En ese instante, la historia que había estado construyendo se desvaneció. La traición estaba en el aire. El hombre que controlaba el juego no era un extraño, sino un familiar. Javier sintió que sus rodillas flaqueaban. «Tú eres el verdadero enemigo. Tú lo sabías todo», rugió. El asombro llenó los ojos de todos, mientras en un giro inesperado el abuelo levantó sus manos. «Es verdad. Estás destinada a hacerlo, y nada puede cambiar eso». Las palabras pesaban como plomo en el aire. La verdad se fragmentaba, revelando los secretos más oscuros de la familia. El sentimiento de traición llenó el corazón de Javier. Todo lo que había creído estaba cayendo a pedazos. Siguió mirando a Elena, buscando en sus ojos la mujer enamorada que conoció, pero solo encontró dolor y confusión. ¿Qué futuro les esperaba en esta encrucijada? Un peso abrumador cayó sobre él, y el único susurro que resonaba en su mente era ¿dónde estaban sus verdaderas lealtades? ¿Podría confiar en su amor o se había hundido en el legado de traiciones y secretos? Todo lo que creía conocer se convertiría en cenizas. La tensión palpó el aire y un grito cortó el silencio. «¡Fuera! ¡Vamos a terminar esto!». La incertidumbre se entrelazó con el tiempo, y Javier supo que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El caos retumbaba a su alrededor, mientras la tensión envolvía el granero. Javier sentía el nudo en su garganta, las palpitaciones en su pecho. El abuelo de Elena estaba a su lado, y el peligro se sentía tangible, como un alambre de púa cortante. «Debes salir de aquí, Elena», gritó, apretando los dientes, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. Pero antes de que pudiera reaccionar, el rostro del hombre oscuro se iluminó con una sonrisa diabólica. «Esta es la parte donde todo se ilumina, muchachos», grita mientras se enfoca en Elena. Sus ojos brillaban con locura. «He esperado mucho tiempo por esto. Te necesito y no pienso dejarte ir». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Elena, su voz temblorosa. La desesperación la envolvía. Estaba atrapada en una tormenta de emociones. «No soy parte de esto». Pero de repente, algo ocurrió. Unos pasos pesados resonaron fuera del granero, y todos se detuvieron. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre que hacía tiempo que no veían. «Detente», gritó una voz familiar. Era el hermano de Javier, Miguel, portando una insignia. Era un agente de la ley. La sorpresa llenó el aire mientras los hombres de cuero se giraban hacia él. «Vine a rescatarte, Elena. No puedes quedarte con ellos». Pero el destino le tenía preparada una sorpresa desgarradora. El hombre oscuro soltó una risa burlona y en un giro inesperado levantó un arma. «Tu hermano está demasiado metido en esta historia, Javier. Deberías haberlo mantenido alejado». Fue un momento que se detuvo en el tiempo. Todo el granero se congeló en un silencio helado. Javier sintió que el mundo se desmoronaba. «Miguel, apártate», gritó desesperado, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Un disparo resonó y el tiempo se detuvo. Miguel cayó al suelo, su mirar perdido y confundido. La sangre se escurrió por su camisa, creando charcos en la tierra polvorienta. El grito que emergió de Javier fue un eco desgarrador, un lamento que atravesó el granero como un rayo. «No, Miguel». El abuelo, en estado de shock, se quedó parado un segundo y luego se arrojó hacia su hijo. «No, no, no». Las lágrimas se acumulaban en sus ojos y la desesperación llenó el ambiente. Los hombres de cuero miraban entre ellos, sorprendidos por el giro repentino de los acontecimientos. La traición y la pérdida pesaban en el aire, como una niebla espesa. «Elena, ven aquí», gritó nuevamente el hombre oscuro. La chica miraba entre sus amigos y su padre, sintiéndose desgarrada. «No puedo, esto no es lo que yo quería». Y de repente, algo cambió en el aire. Una explosión se escuchó, sacudiendo el granero. Era un sonido que los congeló a todos. El suelo se partió, y las sombras se alzaron en el caos. La verdad se mostraba en demasiadas partes.
traiciones, secretos oscuros y la imagen de su hermano caído. Todo era un juego de espejos en el que Javier se encontraba atrapado. Sintió que el dolor se agrandaba dentro de él, un clavo caliente atravesando su corazón. En ese momento, Elena subió al centro, con una mirada decidida. Voy a acabar con esto. No puedo dejar que me use como un peón más en su juego. Lo decía firmemente, pero su voz temblaba. Los policías a su alrededor comenzaron a acercarse, listos para llevarse a todos los que quedaban en pie. Javier miró a su alrededor y vio a su hermano en el suelo. En su rostro había miedo y dolor. En el fondo del caos, sintió un nuevo tipo de determinación. Elena, debemos unirnos. Sabemos cómo luchar, pero no podemos hacerlo solos. El mundo a su alrededor se desmoronaba mientras las sombras eran destruidas. Una revelación recorrió su mente, y en ese momento entendió algo crucial. El legado no es lo que pensamos, es tiempo de romperlo de raíz. Las miradas se entrelazaron, y por un instante todo pareció detenerse. Pero antes de que pudieran actuar, el sonido de una sirena resonó. «¡Policía! ¡Todos al suelo!», gritaron desde afuera. La luz iluminó el granero, y una nueva ola de fuerza se preparaba para intervenir. La última confrontación estaba a punto de estallar. La línea entre los aliados y los enemigos se definía de forma brutal. Entonces la esfera de luz cruzó el aire en un giro impactante. La verdad se acercaba, y Javier supo que no estaban solos. «¡Vamos ahora!», gritó, tomando la mano de Elena. Sin mirar atrás, se lanzaron al aire de combate, con el destino pendiente de un hilo. Pero había un secreto que pronto se revelaría, uno que cambiaría todo lo que creían saber. Y ese fue solo el comienzo de su verdadero viaje. El caos retumbaba a su alrededor mientras la tensión envolvía el granero. Javier sentía el nudo en su garganta, las palpitaciones en su pecho. El abuelo de Elena estaba a su lado, y el peligro se sentía tangible, como un alambre de púa cortante. «Debes salir de aquí, Elena», gritó, apretando los dientes, sintiendo que la adrenalina le corría por las venas. Pero antes de que pudiera reaccionar, el rostro del hombre oscuro se iluminó con una sonrisa diabólica. «Esta es la parte donde todo se ilumina, muchachos», gritó, enfocándose en Elena. Sus ojos brillaban con locura. «He esperado mucho tiempo por esto. Te necesito y no pienso dejarte ir». «¿Qué quieres de mí?», preguntó Elena, su voz temblorosa. La desesperación le envolvía. Estaba atrapada en una tormenta de emociones. «No soy parte de esto». Pero de repente algo ocurrió. Unos pasos pesados resonaron fuera del granero, y todos se detuvieron. La puerta se abrió de golpe, revelando a un hombre que hacía tiempo que no veían. «¡Detente!», gritó una voz familiar. Era el hermano de Javier, Miguel, portando una insignia. Era un agente de la ley. La sorpresa llenó el aire mientras los hombres de cuero se giraban hacia él. «Vine a rescatarte, Elena. No puedes quedarte con ellos», pero el destino le tenía preparada una sorpresa desgarradora. El hombre oscuro soltó una risa burlona y en un giro inesperado levantó un arma. «Tu hermano está por su camisa, creando charcos en la tierra polvorienta». El grito que emergió de Javier fue un eco desgarrador, un lamento que atravesó el granero como un rayo. «¡No, Miguel!». El abuelo, en estado de shock, se quedó parado un segundo y luego se arrojó hacia su hijo. «No, no, no». Las lágrimas se acumulaban en sus ojos y la desesperación llenó el ambiente. Los hombres de cuero miraban entre ellos, sorprendidos por el giro repentino de los acontecimientos. La traición y la pérdida pesaban en el aire como una niebla espesa. «Elena, ven aquí», gritó nuevamente el hombre oscuro. La chica miraba entre sus amigos y su padre, sintiéndose desgarrada. «No puedo, esto no es lo que yo quería». Y de repente, algo cambió en el aire.
Una explosión se escuchó, sacudiendo el granero. Era un sonido que los congeló a todos. El suelo se partió y las sombras se alzaron en el caos. La verdad se mostraba en demasiadas partes, traiciones, secretos oscuros y la imagen de su hermano caído. Todo era un juego de espejos en el que Javier se encontraba atrapado. Sintió que el dolor se agrandaba dentro de él, un clavo caliente atravesando su corazón. En ese momento, Elena subió al centro, con una mirada decidida. Voy a acabar con esto. No puedo dejar que me use como un peón más en su juego. Lo decía firmemente, pero su voz temblaba. Los policías a su alrededor comenzaron a acercarse, listos para llevarse a todos los que quedaban. En pie, Javier miró a su alrededor y vio a su hermano en el suelo. En su rostro había miedo y dolor. En el fondo del caos, sintió un nuevo tipo de determinación. Elena, debemos unirnos. Sabemos cómo luchar, pero no podemos hacerlo solos. El mundo a su alrededor se desmoronaba mientras las sombras eran destruidas. Una revelación recorrió su mente, y en ese momento entendió algo crucial. El legado no es lo que pensamos. Es tiempo de romperlo de raíz. Las miradas se entrelazaron, y por un instante todo pareció detenerse. Pero antes de que pudieran actuar, el sonido de una sirena resonó. «¡Policía, todos al suelo!», gritaron desde afuera. La luz iluminó el granero y una nueva ola de fuerzas se preparaba para intervenir. La última confrontación estaba a punto de estallar. La línea entre los aliados y los enemigos se definía de forma brutal. Entonces, la esfera de luz cruzó el aire en un giro impactante. La verdad se acercaba, y Javier supo que no estaban solos. «¡Vamos, ahora!», gritó, tomando la mano de Elena. Sin mirar atrás, se lanzaron al aire de combate, con el destino pendiente de un hilo. Pero había un secreto que pronto se revelaría, uno que cambiaría todo lo que creían saber. Y ese fue solo el comienzo de su verdadero viaje. En medio del caos, un grito atravesó el aire. «¡Javier! ¡Elena!», resonó con un miedo palpable. Era una mujer de pie en la entrada, empapada de lluvia, sus ojos llenos de lágrimas, corazón desgarrado. Era Carmen, la madre de Javier. «No puedo soportarlo más». «Lo siento», su voz se fracturaba. El aire se congeló. «¿Qué haces aquí?», preguntó Javier, sintiendo que se le desmoronaba su mundo. Pero Carmen avanzó con pasos temblorosos, los ojos llenos de cruda desesperación. Ellos siempre lo supieron. Elena es parte de su familia. La revelación golpeó como un rayo. Instintivamente, Javier se giró hacia Elena, buscando respuestas en su rostro. «Carmen, eso no puede ser». Pero su madre lo interrumpió. «La verdad es que tu padre es el hermano de la madre de Elena. Eres primo de ella, y el legado está en la sangre, Javier». La incredulidad llenó el aire, un silencio pesado. Todo lo que creía, cada emoción sentida, cada instante compartido se retorció en un nudo doloroso. ¿Es posible que su amor fuese solo un eco de la historia familiar que nunca conoció? Elena vaciló. Su expresión se tornó sombría. «No, no puede ser», murmuró, sus ojos reflejando un horror genuino. «Todo lo que he hecho, ¿esto es una locura?». La realidad comenzó a desmoronarse frente a ellos, y Javier sintió que el suelo bajo sus pies se desgastaba. El legado que los unía, que los había llevado al abismo, se manifestaba en esa conexión que nunca supieron que existía. Miguel, todavía en el suelo, miró hacia ellos, su voz suspendida en la incertidumbre. «¿Es esto lo que hemos estado buscando? El fin de todo y un nuevo comienzo». Gran parte de su vida, cada elección, ahora sumido en el caos. «No podemos dejar que esto nos defina», exclamó Javier, buscando la chispa de amor en su mirada que siempre había estado allí. Pero la verdad y el dolor
chocaban violentamente entre ellos, como relámpagos en una tormenta. ¿Qué camino tomarían ahora? ¿Podrían confiar en su amor? ¿O sería un eco de un pasado que nunca podrían cambiar? La noche brillaba, pero el futuro mantenía su oscuridad, dejando a Javier y Elena al borde de la desesperación. ¿Estaba todo perdido o había una luz que aún podía guiarlos? El granero temblaba alrededor de ellos. Un caos de luces intermitentes y gritos que resonaban en sus oídos. Javier, con el corazón en la mano, miraba a Elena a los ojos, buscando una respuesta ante la revelación que acababa de escucharse. Las palabras de Carmen, su madre, retumbaban en su mente. «Eres primo de Elena». En un instante, su mundo se había vuelto del revés, y el amor que sentía se mezclaba con la confusión y el dolor. La mirada de Elena se tornó desesperada, su voz temblorosa mientras decía: «No, Javi, no puede ser. Todo ha sido un malentendido. Por favor, dime que esto no es cierto». Javier, sintiendo la presión en su pecho, tomó la mano de Elena. Su piel estaba fría, pero en sus ojos había una chispa de determinación que no estaba dispuesta a extinguirse. «Debemos luchar, Elena. No dejar que este legado se lleve nuestra vida, nuestro amor», dijo Javier, su voz firme, aunque temblaba por la intensidad del momento. Elena asintió lentamente, y por un instante la conexión entre ellos brilló con fuerza. «Es cierto, podemos acabar con esto juntos». Mientras se acercaban hacia la salida, el hombre oscuro se rió, pero su risa rápidamente se transformó en un grito de asombro al ver cómo los policías rompían a través de la entrada. La luz de las linternas cruzó el granero, y el caos dio paso a un brote de orden. «Todos al suelo», se escuchó con una autoridad que erizó la piel de los presentes. Los hombres de cuero comenzaron a correr, dejando atrás la confusión que habían creado. Javier y Elena se abrazaron, avergonzados por la distancia y el dolor que habían cargado. «Vamos, Javi, no dejemos». «¡Que nos atrapen!», gritó Elena, tirando con fuerza de su mano. Corrieron juntos hacia la salida, y el abuelo de Elena, ahora con un peso de culpa en sus ojos, se unió a ellos. El sonido de la sirena se intensificó, y en un giro inesperado de los acontecimientos el abuelo, con su mirada llena de tristeza, dijo: «Debemos aclarar todo esto. Elena, no puedes huir de tu legado. Hay un camino que debemos tomar, pero necesita valentía». Javier lo miró, sintiendo una nueva ola de incomprensión. «¿Cómo podemos confiar en ti después de todo lo que ha pasado?» «Porque soy tu familia», respondió el abuelo con una seriedad que lo atravesó. «Ustedes no estarán solos en esto. Aún hay esperanza para el futuro». En ese instante, el ruido de los hombres de cuero fue ahogado por los gritos de los policías que comenzaban a detenerlos. Javier miró a Elena, quien parecía más decidida que nunca. «Luchemos por nosotros, por lo que hemos construido juntos», la alientó, sintiendo que la carga que llevaban desde hacía tanto tiempo comenzaba a despejarse. Mientras la escena se desmoronaba a su alrededor, el hermano de Javier, Miguel, exitosamente se unió a las fuerzas. A su lado, la mirada de sorpresa en sus ojos dejaba entrever la confusión y el dolor, pero también su determinación. «Te tengo, hermano. No dejaré que te pase nada más». A los tres les recorrió una sensación de unidad y esperanza que nunca antes habían sentido. Finalmente, cuando la operación de rescate para llevar a los criminales a la justicia se completó, Javier y Elena se encontraron entre las sombras que aún quedaban en el granero. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Javier, su voz temblando mientras pasaba su mano por el rostro de ella. «Lo que venga lo enfrentaremos juntos. No seremos definidos por lo que nuestros padres hicieron, sino por lo que decidamos hacer ahora». El futuro aún era incierto, pero algo había cambiado. Ambos se miraron a los ojos, y en ese simple gesto supieron que estaban listos para recorrer el camino hacia la redención. Con un profundo suspiro, se abrieron paso entre los escombros de un viejo legado que ya no tenían miedo de enfrentar. Mientras el aire fresco entraba en el granero, un último rayo
de esperanza atravesó sus corazones. Un nuevo comienzo estaba a la vista, aunque el destino aún guardaba secretos. Pero juntos todo parecía posible. Y aquí es donde tú, querido lector, debes tomar acción. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. No quieres quedarte fuera de las sorpresas que vienen. Pulsa el botón Me gusta ahora y alimenta el algoritmo con tu amor. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Necesitamos saber qué piensas de este final. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad apasionada. Hazlo ya.